Grupo Fórmula. Transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. De la tarde en punto en este viernes 25 de octubre del año 2013. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con gusto a nombre de José Cárdenas y todos los que hacen posible llegar hasta usted. Carlos Urdiales, buenas tardes. Primitivo, muy buenas tardes, y muy buenas tardes por supuesto a quien nos sigue en su automóvil o en su casa, oficina. En donde quiera que esté, vaya frío ha hecho en las últimas horas. Esta mañana en la Ciudad de México estuvimos rondando los 5-4 grados centígrados. Una mañana que una ola fría que a muchos nos toma por sorpresa. Sin duda alguna se siente, y el descenso en la temperatura durante este día ha estado presente en gran parte del territorio nacional, y el pronóstico ya lo conoceremos, pero va por ahí. Así es, está en la línea Alberto Hernández Unzón, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, subgerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, primero platícanos, ¿por qué tanto frío? Venimos de las lluvias y de repente estas temperaturas gélidas que nos hacen amanecer y no querer levantarnos de la cama. ¿Qué es lo que está pasando, Alberto? Sí, ya llevamos 36 horas con esta densa masa de aire frío asociada pues a los dos sistemas frontales que estuvieron afectando desde el día lunes, el frente primero, el número 7, e inmediatamente venía una masa de aire importante, incluso afectando la mitad de los Estados Unidos. Es este sistema que denominado Frente Frío número 8, el cual se encuentra semiestacionario en el Golfo de México, provocando vientos del norte en estos momentos de 60 kilómetros por hora en Minatitlán, 55 en Ixtepec. También en el puerto de Veracruz, la costumbre de esta época del año, también con vientos del norte de 20 kilómetros por hora. Ayer eran de 65 kilómetros por hora, pero como bien comentan, ya se ha ido recuperando. El día miércoles tuvimos una temperatura a esta hora, a las 18 horas, era de 14 grados centígrados. El día de ayer ya era 17 grados, y en estos momentos la temperatura ambiente es de 21 grados centígrados en la zona de Tacubaya, con viento del norte, que es lo que hace que se sienta más el frío, porque es un viento de 22 kilómetros por hora. Está parcialmente nublado, es muy alta la presión atmosférica, 1026, y es por eso que está tan densa la masa de aire frío. Y en estos momentos el aeropuerto con la temperatura más baja es Toluca, 17, Puebla también 17 grados centígrados, y la zona del norte del país con Saltillo y San Luis Potosí 19. Pero la gente que vaya a viajar hacia los destinos turísticos, por ejemplo el puerto de Acapulco, Primitivo, está muy agradable, 29 grados centígrados a esta hora, el cielo prácticamente despejado, algunas nubes nada más, nubes bajas, viento de la brisa del mar, 20 kilómetros por hora, así que Acapulco es bastante recomendable. Igual Ixtapas y Guatanejo está parcialmente nublado, 29 grados centígrados. Hacia Manzanillo 30 grados, también parcialmente nublado, nubes altas sobre todo, todavía en los efectos de las bandas espirales de lo que es Raymond, que aquí me detengo un poco. Raymond, Primitivo, se está fortaleciendo nuevamente con una fuerte intensidad para el fin de semana, y muy probablemente entre domingo y lunes recurvando. Así que Raymond todavía no deja de dar lata, porque es muy probable que tengamos una recurvatura para lo que es inicios de la próxima semana hacia Baja California Sur. No sabemos todavía la intensidad, pero por lo pronto muy probablemente llegue a ser otra vez huracán Raymond. Y más allá de la magnitud que pueda alcanzar, seguramente generará lluvias, ¿no? Independientemente de que si golpea o no golpea directamente las costas mexicanas, Alberto. Sí, habría que estar pendiente en destinos como Los Cabos, Mazatlán, San Blas, Islas Marías. Esto sería entre martes, miércoles, cuando comenzaría una recurvatura.
Y la zona del Golfo de México, ahí sí, todos los destinos desde el puerto de Veracruz hasta Villahermosa, Campeche, Mérida, pues con mal tiempo debido a esta zona de inestabilidad asociada con el Frente Frío número 8, seguirá el mal tiempo con lluvias de fuertes a intensas desde Cancún también hasta Chetumal, y todo lo que es el Pacífico Sur, Huatulco, Puerto Ángel, Puerto Escondido, también con efecto del norte de 70 kilómetros por hora y algunas precipitaciones. Así que estamos en la transición, Primitivo, en los sistemas todavía del otoño, con ya derrame de aire frío que se espera seguirá así en lo que resta de este mes de octubre, inicios de noviembre. Todavía no termina la temporada de lluvias, como lo dice el spot ahorita, porque viene un sistema cruzando América Central que muy probablemente para la próxima semana también podría estar desarrollando una zona de posible generación ciclónica. Muy bien, vamos a estar pendientes. Gracias, Alberto. Hasta luego, Primitivo. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. 3 de maestros el día de hoy en la capital de la República Mexicana. La primera, que el gobierno del Distrito Federal pretende acotar, reducir el campamento que tienen desde hace semanas en el Monumento a la Revolución en la Plaza de la República. Segunda, que los profesores de la coordinadora presentaron hoy 4,300 solicitudes de amparo ante la reforma educativa, insisten en el tema por la vía legal. Y también la protesta hoy viernes de los profesores en 2 sedes de partidos nacionales, al PAN primero, al PRI después. Polo Espejel, te saludo con mucho gusto, buenas tardes, tú tienes todos los detalles. Así es, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Primitivo, efectivamente, desde esta mañana los integrantes de la disidencia magisterial realizaron movilizaciones y plantones, primero, frente a la sede del Partido Acción Nacional, una protesta que se prolongó por 2 horas, ahí en la colonia del Valle. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina tuvo que implementar un operativo de resguardo para evitar que los integrantes de la disidencia magisterial pues pudieran acceder justamente a este inmueble. Sin embargo, pues a pesar de los cortes a la circulación, se vio muy afectada la vialidad en este punto. 2 horas después, 2 horas y media, alrededor de las 12 del día, en Operación Hormiga, tal como llegaron, se dirigieron hacia la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, ahí en Paseo de la Reforma y Héroes Ferrocarrileros, afectando también la circulación vehicular. La policía pues logró encapsular esta manifestación a efecto de evitar contratiempos a los usuarios del sistema del Metrobús. Comentarte que aquí los integrantes de la disidencia pues permanecieron hasta poco después de las 3:30 de la tarde, a donde informaron que van a continuar sus movilizaciones en este punto, luego de conocer esta propuesta del gobierno capitalino para que reduzcan o compacten su campamento, que ya tiene poco más de 20 días en el Monumento a la Revolución en la Plaza de la República, donde pues los comerciantes establecidos y los empresarios, Carlos, han informado de pérdidas por 280 millones de pesos tan solo en estos 20 días, y advierten que se pueden perder de manera definitiva 25,000 empleos, lo que pues urgen a las autoridades a poner un hasta aquí. De lo contrario pues tendrán que cerrar sus negocios. Y es que la verdad, los integrantes de la disidencia magisterial dicen que hoy van a dialogar, van a llevar a cabo asambleas, pero no tienen para cuándo, Carlos. Primitivo. De hecho, anuncian que sus movilizaciones van a continuar en la capital del país en protestas precisamente por la aprobación de la reforma educativa. Lo que tenemos al momento, Carlos. Gracias, Polo. Buenas tardes. Buenas tardes. Es la información relacionada con los maestros y este problema que se sigue generando. Lejos, muy lejos, Primitivo, de lo que el pronóstico de hace un par de semanas, quizá 3 teníamos, ¿no? De que ya se van por fin, pues no. Se iban los oaxaqueños, pero descubrimos que cada sección tiene demandas distintas. Entonces, sí, si el gobierno le da la interlocución a 22 secciones, habrá que resolver 22 problemáticas diferentes. Y mientras tanto, un plantón y muchas marchas. Y muchas marchas, a ver cómo se resuelve ahora con el gobierno del Distrito Federal tratando de compactar, quitar de las... Es concentrar en la explanada del Monumento a la Revolución, la Plaza de la República, este plantón para permitir el acceso a los establecimientos que se encuentran alrededor. Encapsular sería un término, pues, encapsularlos más o menos, adentro, ¿no?, de la plaza. Sí, porque están muy desparramados. Sobre la fuente. O si no, cambiarlos a otro lugar hasta que los comerciantes de ese otro lugar se cansen. Este es un grave problema. Sí, sin duda alguna. Muy bien, vamos ahora con mi compañera Maru Rojas. Ella estuvo pendiente de lo ocurrido hoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
la 104 asamblea de este organismo. El presidente de la República ha anunciado aumento de presupuesto para el IMSS. Maru Rojas, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Primitivo, un gusto saludarles y sobre todo comentarles que este día el presidente de la República reconoció a este instituto como el pilar de la seguridad social, el más grande en México y América Latina, un símbolo del México moderno, que a sus 7 décadas responsable es de la salud de 58 millones de derechohabientes, pero también ya se suman 12 millones más del Seguro Popular, IMSS Oportunidades. Por ello, ha anunciado que de ser aprobado el presupuesto tal como lo envió el Ejecutivo Federal al Congreso, se tiene contemplada una inversión de casi 4.800 millones de pesos para el próximo año 2014. Esto solo para mejorar su infraestructura hospitalaria. Es decir, solo en este rubro 44% más que en 2013. Y es que reconoce el presidente las 500,000 consultas, los 200,000 niños en sus guarderías, las 4,000 cirugías, cifras que reportan por día los 428,000 trabajadores de las 6,000 unidades médicas de este gran instituto que dijo ha respaldado la fuerza laboral del país a 70 años de su fundación, y advierte el presidente Peña que llegó el momento de ampliar y extender los beneficios a más mexicanos, que el IMSS será un aliado clave para la creación del sistema de salud universal. El jefe del Ejecutivo así lo expresó. Al igual que hace 7 décadas, cuando los mexicanos se unieron para conformar el Instituto Mexicano del Seguro Social, que velara por los derechos de los trabajadores, hoy también es momento de unirnos nuevamente por los derechos de todos. Es momento de trabajar juntos hacia una visión compartida, en donde todos y cada uno de los mexicanos, sin importar su condición social o laboral, puedan ejercer los derechos que les confiere nuestra Constitución. Construir una verdadera sociedad de derechos ha sido, desde el primer día de esta administración, nuestro principal objetivo. Y para hacerla realidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social será, sin duda, un aliado fundamental. Y por ello ya instruyó a su director, a José Antonio González Anaya, para que junto con la Secretaría de Salud se ponga en marcha el cómo van a coincidir estas instituciones para una sola institución, un solo organismo de seguridad social. Y también dijo que el IMSS será además fundamental para hacer realidad los derechos de los trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad. El jefe del Ejecutivo expresó también un amplio reconocimiento a la Cámara de Diputados por la aprobación el día de ayer de las reformas constitucionales para establecer como derechos el seguro de desempleo y la pensión universal para el retiro. Ordenó que al ser aprobada por el Senado de la República se ponga en marcha el primer día del 2014. Es por ello que también hacer frente con unidad, innovación y conocimiento a los retos actuales de nuestro país, propuso el líder de la CONCAMIN a nombre de los patrones Francisco Fontanet. Por los trabajadores, José Luis Carazo pidió aplauso para Jesús Cumate, y el director del IMSS, José Antonio González Anaya, dijo que con entusiasmo se dará la transformación en este instituto para mejorar la calidad y sanear las finanzas del IMSS que aún quedan rezagadas, con 3 estrategias fundamentales. Y aunque el IMSS sigue enfrentando retos financieros formidables, con entusiasmo instrumentamos una estrategia de transformación clara con 2 objetivos fundamentales: mejorar la calidad y calidez de los servicios y sanear financieramente el IMSS. A primera vista, parecerían 2 objetivos contradictorios e incompatibles entre sí. No obstante, definimos 3 estrategias en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo que nos permiten conciliar: mejorar la productividad, fortalecer la transparencia y fomentar el cumplimiento de las obligaciones. Carlos Primitivo, mi reporte. Gracias, Maru. Buenas tardes. Buenas tardes. La Secretaría de Salud a cargo de Mercedes Juan ha prometido una investigación exhaustiva sobre este caso terrible del indígena, de la persona que murió afuera de un hospital esperando ser atendido allá en Guaymas, en Sinaloa, ¿no? Guaymas, Sonora, José Sánchez Carrasco, quien estuvo 5 días afuera del Hospital General de Guaymas y en espera de atención. Nadie le hizo caso hasta que finalmente perdió la vida. Hay una investigación abierta, según lo dice la propia secretaria de Salud, Mercedes. Sin duda. Y vámonos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, en esta explosión de la fábrica de dulces Blueberry.
en donde ya llega a 2 el número de muertos, ambos por quemaduras. Cuéntame tú, Adriana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, Primitivo, Carlos. Pues sí, comentarles que ya son 2 las personas fallecidas en esta explosión que se registró el día de ayer, la maquiladora Blueberry en Ciudad Juárez. Y bueno, pues hasta el momento se habla de que son alrededor de 50 las personas que han requerido de la atención en un hospital, algunas en estado crítico todavía, y las autoridades están realizando una investigación exhaustiva en este lugar para determinar si se trató de un accidente o si puede todavía caber la posibilidad de que haya una responsabilidad por parte de los propietarios de este lugar, sobre todo por no proporcionar las medidas de seguridad necesarias. Les comento también que de los propietarios hasta el momento no se sabe nada, no se han presentado ni ha habido declaraciones por parte de ellos. Gracias Adriana, estaremos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. La información que se genera en Ciudad Juárez, Chihuahua. Alertan patrones por secuestros y extorsiones. Y en torno al secuestro, la Procuraduría General de la República ha anunciado un esquema para capacitar a las diferentes unidades encargadas de combatir este delito en los estados del país. Y Primitivo, amigos, una noticia que nos puede hacer sonreír en esta fría tarde de viernes es el encuentro de los niños triquis de esta selección de minibásquetbol, campeón o subcampeones, ¿no? Campeones en el Mundial de Minibásquet celebrado allá en Argentina por parte del presidente Enrique Peña Nieto, que bueno, se siguió de largo y aprovechó para mandarles un mensajito también a la selección mayor de fútbol diciendo, pues a ver si con confianza y con creencia en ustedes mismos juegan mejor, pero sí puso de ejemplo a los pequeños triquis que son una sensación, una maravilla, y ahora sí hasta con el presidente. Así es, los recibió, también recibió a las Bayonetas de Puebla, que también son niñas más o menos de la misma edad, ¿no? Que sí triunfaron en el mismo torneo, en la rama femenina, allá en Argentina, y también, bueno, pues hizo un reconocimiento a un joven actor, Setzal, que aparece en una película galardonada en Cannes. Fue día de reconocimientos más que justos y, bueno, pues que, insisto, caen bien en una tarde como esta de viernes. Y que ponen buen ejemplo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en Grupo Fórmula. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0. Continuamos en Grupo Fórmula y bueno, en las últimas semanas, mientras se ha discutido la reforma hacendaria, ha habido muchos cuestionamientos en torno a algún tipo de proyecto de austeridad. Se ha cuestionado, aquí lo ha hecho por ejemplo Carlos Elizondo Mayer Serra, en torno a decir, sí, el gobierno pide y pide más impuestos, pero a cambio no otorga nada, no se compromete a gastar menos y mucho menos a gastar mejor. Ayer en el Senado de la República, bueno, la madrugada de este viernes, se aprobó una serie de puntos en donde se habla de reducciones, Carlos, en el gasto gubernamental, reducciones en el gasto de operación, pero también en los sueldos de altos funcionarios. Sí, hay una propuesta que ya pasó en comisiones en el Senado de la República, falta que llegue al Pleno, pero es un avance importante de lo que mandó la propia Cámara de Diputados al Senado, en la que se habla de este proyecto de ley de ingresos y de ley de egresos, y donde piden, y reiteradamente un grupo de parlamentarios, de legisladores, austeridad y compromiso por parte del gobierno, como decías tú, Primitivo, para gastar mejor y para gastar menos. Así es. En la línea telefónica para hablar de este tema se encuentra el senador Mario Delgado, a quien saludo con gusto. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Primitivo. Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Platícanos, por favor, de qué se trata, qué se busca y cuánto se puede, a cuánto equivale esta reducción, que se habla del 5% en sueldos de mandos superiores, y también en cuanto al gasto, pues al gasto corriente, ¿no?, del gobierno, del gobierno. Bueno, Primitivo, lo que pasa es que no se vale que el gobierno pida más recursos, que le pida un mayor esfuerzo a las familias, a las empresas de México, cuando estamos prácticamente en recesión, que las familias y las empresas están sufriendo la desaceleración económica. Pues no se vale pedirle más impuestos y que el gobierno no haga lo mismo, que no haga un sacrificio. Por eso aquí en el Senado presentamos una iniciativa de ley con varias propuestas que buscaban justamente apretarle el cinturón al gobierno,
que sea más austero, que revise dónde están ahí los gorditos, los privilegios, las cosas innecesarias, pues para que se recorten. Y afortunadamente ayer anoche, ya en la madrugada, en comisiones se aprobaron una serie de medidas, de modificaciones a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, justamente para esto, para apretarle el cinturón al gobierno. Normalmente todos los gobiernos sacaban programitas de austeridad, pues que casi nunca cumplían, o que nos reportaban que tenían ahorros, pero lo que vemos es que el gasto corriente pues sigue creciendo y creciendo. Y ahora por ley, por primera vez, ya hay disposiciones muy estrictas que esperemos que apruebe el Pleno el próximo lunes o martes. Como suele ocurrir, senador Mario Delgado, muy buenas tardes, te saluda Carlos Urdiales. Como suele ocurrir, de repente, a nivel de federación, suele ser como punta de lanza. ¿Qué hay respecto a gobiernos estatales en sus autonomías y con todas sus independencias respecto a evitar estos ejemplos que nos sobran dolorosamente los casos de endeudamientos exorbitantes y ya por no ponerlo en términos pues prácticamente de desfalco? Mira, aquí se pone límite a la administración pública federal y también, bueno, siempre ha habido un debate en el tema presupuestal si nos podemos meter o no con los organismos autónomos y con los poderes, pero pues nosotros aquí fuimos a fondo. Queremos que estas medidas también las adopten los organismos autónomos y también el Congreso, hay que decirlo. Pusimos una meta para el 2014, que sea el 5% de ahorro en la partida de sueldos correspondientes al personal de mandos medios superiores y 5% de ahorro también en el gasto de operación del gobierno, y que también ocurra pues, en los otros organismos. Estamos estimando cuánto nos va a dar estas medidas, pero yo estimo que por lo menos tendremos ahorro entre 60,000 y 80,000 millones de pesos. Falta precisar ahí algunos datos con la Secretaría de Hacienda, pero pues no teníamos nada. Lo único que teníamos es que se pedían un gran esfuerzo a las empresas, a las familias mexicanas, y el gobierno tan campante como si nada. Seguramente hay muchas jefaturas o direcciones generales que sobran, vehículos, viáticos, todo eso que puede recortarse para yo no pedir un mayor sacrificio a la sociedad, que lo haga el gobierno. Estamos hablando de recortar lo que no se necesita. En ese sentido, a ver, para ser muy claros, muy esquemáticos, Mario, ¿qué gastos podríamos decirle a la gente? A ver, en esto ya no vamos a gastar ni un solo peso, porque de repente nos encontramos que tanto el gobierno como los legisladores también, pues tienen grandes partidas para cuestiones como vehículos, como comida, como asesores, que dices, oye, pues, ¿de dónde, no? Pues de nuestra bolsa. ¿Por dónde vamos a ver que pase la tijera, Mario? Bueno, 0 vehículos para el 2014 y el 2015, salvo para cuestiones de seguridad nacional. En el caso de bienes y servicios, racionalizar lo que tiene que ver con telefonía, combustible, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas. Imagínate si en estos tiempos se ponen a remodelar oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y también consolidar algunas compras de materiales, suministros y mobiliario. En bonos, no se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias, salvo en algunos casos que apruebe la Secretaría, que tienen que ver más bien con cuestiones de seguridad, pero es básicamente donde se está poniendo la contención. Y también se aprueba una regla que hacia el futuro el gasto corriente no pueda crecer más que lo hace la economía, porque siempre traemos el cuento de que no alcanza el dinero, pero el gasto ha crecido de manera impresionante, cuando menos en los 12 últimos años. Es una estadística por cierto, del doctor Carlos Elizondo, que ha venido creciendo 5% en términos reales. Sí, crecieron un 56% del 2000 al 2012. ¿Y qué hemos tenido a cambio? ¿Qué tenemos como resultado? No tenemos mejor educación, no tenemos mejor salud, no tenemos mejor seguridad, justamente porque una buena parte se dedica a alimentar este enorme aparato burocrático que es insaciable y que convierte recursos productivos en gasto chatarra.
Senador, hay varios asuntos. Uno, cuando se habla de gasto corriente a nivel de gobierno federal, solemos mirar hacia estos de las suburbans y las comidas y los teléfonos, o en el caso de ustedes los legisladores, de hasta turismo legislativo, ¿no? Cuando van a las parlamentarias y tienen que ir a Moscú y tienen que ir a Madrid y tienen que ir a Washington para aprender, en fin, ya tú me dirás qué es lo que van y aprenden y comparten experiencias. Por un lado, y el otro, en el gasto corriente del gobierno también están enfermeras, maestros. ¿Dónde se puede atacar? Fíjate, hablando de eficiencia en el gasto y el tema tan vigente, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, se promulga una reforma educativa, se hace ley, se explica y dice que si los maestros faltan 3 días se les debe de despedir y los maestros faltan 3, 30 días y nadie se atreve a decir esta boca es mía. ¿Qué pasa con esa otra parte del gasto que es más difícil determinar si es no suntuaria, pero sí ineficiente? Mira, aquí explícitamente hablamos sobre la alta burocracia, donde tiene que haber el ajuste, porque también hay que decirlo, hay sueldos pues desorbitados y hay una gran mayoría de funcionarios públicos pues que tienen salarios adecuados y que ha venido cayendo en términos reales. Ahora, en el caso de educación que tú mencionas, también se votó esta madrugada y ahí la propuesta del gobierno es que ellos van a centralizar la nómina otra vez. Si la Secretaría de Hacienda va a ser responsable de pagarle a todos los maestros del país y por lo tanto se le está dando la oportunidad y todos los elementos para que tengan un estricto control. Sin embargo, hay varias reservas que se van a discutir en el Pleno, porque no es así una fórmula mágica. Es decir, todos los excesos y abusos que se han cometido en los estados se van a corregir de manera automática, porque ahora el gobierno federal va a pagar la nómina. Tenemos que asegurarnos que haya medidas de control y de transparencia, pues para que todos estos excesos que se cometieron en los estados, pues no se vayan a cometer ahora desde el centro a través del gobierno federal, porque imagínate si se le empieza a dar un uso político a la nómina de los maestros, pues ¿dónde vamos a acabar? Pero no es uso político el que se le da ya, senador, cuando el gobernador Gavino Cue dice, pues yo sí les pago con todo y todo, pero si no me incendian el estado. No, por supuesto, hay muchos abusos, pero mi preocupación es que, si no pensemos que porque la tesorería ahora va a pagar, pues esto se va a resolver de manera mágica. Tiene que haber mecanismos de control y estas son algunas de las reservas que no pudieron ser aprobadas en la comisión, pero que se van a discutir en el Pleno respecto del nuevo fondo, este fondo de nómina que está planteando el gobierno federal. Senador, aquí surge una duda. Tú comentabas hace unos momentos la cifra de entre 60,000 y 80,000 millones de pesos. Sin embargo, hay declaraciones de tu compañero Armando Ríos Peter que dice que por concepto de este plan de austeridad se recuperarían algo así como entre 10 y 15,000 millones de pesos. ¿Cómo se inserta este ahorro dentro del faltante de 55, 60,000 millones que había manejado tanto el secretario de Hacienda como el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, después de todo lo que se le quitó a la iniciativa original? Bueno, la verdad es que desconozco cómo calculó Armando esa cifra, pero yo creo que va a ser mucho mayor, según lo que tenemos aquí, porque estamos sobre una definición que es la del gasto corriente estructural, que es un concepto que no se había agrupado tradicionalmente en los indicadores, pero más o menos es la mitad del gasto neto total. Entonces a mí me parece, y esperemos que la cifra sea mayor, porque si son 10, 15 mil, pues realmente no es algo significativo que vaya a cambiar las cosas. Claro. Lo que sí es importante es que de aplicarse y que se siga estrictamente esta ley, que para eso está el Congreso, para darle un seguimiento puntual, pues sí tiene que generar ahorros importantes. Y el concepto fundamental es de que no se vale pedirle más recursos a la sociedad en época de recesión si tú no te aprietas el cinturón, si no te vuelves más austero y más eficiente en el gasto.
Pues dice que el diablo está en los detalles, senador Mario Delgado. Sí, es cierto. Y yo me quedo pensando, por ejemplo, en esta noticia de que los consejeros electorales que van de salida cobrarán 1.2 millones de pesos por concepto de retiro, independientemente individualizado para el retiro, lo que ellos ahorraron, que está dentro de todas las de la ley. Incluso este 1.2 millones de pesos que cobrarán, claro que está dentro de la ley, y yo insisto, cómo se mide, cómo se tasan el que un grupo de diputados o de senadores de la República decidan que deben de ir a una interparlamentaria y pasar cuentas de gastos pues elevadísimos, viajando sin la más mínima austeridad republicana, como dice la historia, ¿no? Bueno, pues mira, nunca habíamos tenido. ¿Cuál es la diferencia que puede tener estos cambios, Primitivo, Carlos? De que ahora están en la ley. Normalmente esto era muy discrecional, entonces tú sacabas un acuerdo, ¿no? Donde en teoría pues ya ibas a ser muy austero, pero no le tenías que rendir cuentas a nadie. Sí, al final lo cumplías si querías, ¿no? Al final lo cumplías si querías, o reportabas que sí lo habías cumplido, pero el agregado total nunca veías que bajaba. Por eso es la digamos, la diferencia, que sí, efectivamente hay que cuidar los detalles y hay que estar muy al pendiente de que esto se cumpla, pero me parece también que hay una ya vigilancia y una participación ciudadana más efectiva que pues debe presionar para que estos abusos terminen. Y nos falta un gran eslabón, nos falta una pieza en el rompecabezas, que es la Comisión Anticorrupción. En la medida en que no haya sanciones a los funcionarios que abusan de los recursos públicos, pues vamos a seguir como estamos hasta ahora, que todos los días vemos escándalos en los periódicos, en la televisión, y nunca ves absolutamente a ningún responsable. No, o cuando los ves, los sancionas inhabilitándolos 12 años, ¿no? O 15 años, o los que sean, para no cumplir una labor en el servicio público. Pues eso no es. Sí, en el mejor de los casos. Pero hay que recordar siempre que siempre la filosofía del gobierno debe estar muy claro que los recursos son de la gente. Es correcto. Muy bien. Entonces, ahí no es de que haya un uso patrimonial por parte de los funcionarios, por parte de los legisladores de los recursos públicos. Entonces, hacia allá van encaminadas estas reformas. Hay que decirlo, son muy moderadas, no son como quisiéramos. Nosotros presentamos una iniciativa de ley muchísimo más ambiciosa que lo que se aprobó, pero bueno, esta es una batalla que hay que seguir dando. Senador Mario Delgado, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a su auditorio. Gracias, buenas noches. Ahí está el punto de vista de uno de los autores de esta iniciativa para recortar los gastos del gobierno y dice, los organismos de los poderes, ¿no? De los poderes federales. Estamos hablando del Poder Judicial y también del Poder Legislativo. Y bueno, mientras más vemos que hay que rascarle, más vemos cuántas cosas hay que arreglar y cuántas cosas hay que resolver. Mientras más le rasca uno, Primitivo, más cuenta se da de la comezón que tiene, ¿no? Es enorme, porque, claro, es plausible, qué bueno que ahora sí avance, quede en la ley. Yo insisto, creo que en términos numéricos, de volumen, de magnitud, está bien, está muy bien lo que se logra ahorrar, ya sean los 10,000 o 15,000 que dice Riospiter, o una barbaridad como los 60 o 80,000 que dice el senador Mario Delgado, que me suena mucho, pero pues faltan todos los otros pequeños huecos, insisto, turismo parlamentario, bonos en la Suprema Corte, en el Instituto Electoral, en el IFE, y en los gobiernos estatales, ¿no? Así es, no hay rendición de cuentas, y ahí entramos a otro tema que también tocaba Mario Delgado, y que lo tocabas tú, el federalismo. No hay gobiernos estatales maduros, piden mucho de parte del gobierno, exigen recursos que vienen de la federación, pero no rinden cuentas. Y no cobran ellos o no recaudan, porque eso pues no. Pues es el mejor de los mundos, ¿no? Ese no está mono, exactamente. Muy bien, vamos a hacer una pausa, volvemos. Radio Fórmula. Esta mañana el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió en la residencia oficial de Los Pinos los dos equipos de niños, uno varonil y otro femenil, que triunfaron en este campeonato, torneo internacional de mini básquetbol, mini baloncesto, en Argentina, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Estoy hablando
de los niños triquis, famosos por jugar sin zapatos, famosos porque pues, eran más chiquitos que sus rivales, pero aún así les ponían un baile impresionante, ¿no? Sí. Les pusieron los zapatos y no funcionaron. Eso es pues lo que es estar ya acostumbrados y dominando el terreno de esa manera. Y también a las bayonetas, que no han sido tan famosas, porque la historia no es tan original, entre comillas, ¿no? Vamos, su historia en cuanto a las características, los detalles de los niños triquis, pues es diferente, es un equipo más común, insisto, entre comillas, ¿no? Pero igual triunfaron, sí. Y en un nivel similar y en en el mismo torneo, que no es poca cosa, ¿no? Sí, bien lo dices, Primitivo. Quizá lo que le pasó a las bayonetas, a estas chiquitas, fue que no reunieron tantas características tan románticas para construir una gran historia como la de los niños triquis, por lo que acabas de mencionar. Descalzos y además unas fieras jugando, sí. Buenísimos. Buenísimos. Sí. Buenísimos. Y hoy el presidente de la República, como lo hace con los campeones del fútbol nacional, que eso es muy importante, sí, ¿no? Hoy lo recibe y le rinde un reconocimiento que es más que merecido. Hay quien ha dicho que estos niños se merecen el Premio Nacional del Deporte, ¿no? Esa va a ser una discusión, por ahí ya alguien del gobierno de Puebla dijo, no manchen, no sé en base a qué, pero bueno, ese es un punto importante en un país en donde hay que resaltar los logros y en donde hay que discutir también por qué valdría menos el logro de unos niños que el logro de un deportista que se dedica 100% a eso, más allá de los apoyos que pueda tener. Que recibe apoyos y que estás premiando finalmente el espíritu del Premio Nacional del Deporte, es el pundonor, la entrega, ¿no? Y el resultado que obtienes con todo ello. Y me parece que ahí, por mucho, estos pequeños y estas pequeñas, las bayonetas y los niños triquis, se llevan de calle a quien te gusta, al Chepo de la Torre, y a Bucetich, y a Luis Fernando Tena, y al Chícharo, y a todos juntos, y a Checo, y a Esteban. Bueno, pues sí. De calle, ¿no? Muy bien. Maru Rojas, tú estuviste presente en esta recepción en la Residencia Oficial de Los Pinos. Buenas tardes. Sin duda muy emotiva, Primitivo, Carlos. Hoy la visita en Los Pinos de estos campeones del 4º Festival Mundial de Mini Baloncesto 2013, los niños triquis de Oaxaca, y también, como lo mencionan, las integrantes mujeres del equipo de las bayonetas. Una cálida reunión en la que también se dieron cita jóvenes promesas de otras disciplinas, como el karate, estaba ahí la selección de karate juvenil, en el auditorio del Salón Adolfo López Mateos, que además este viernes coincidió con la visita del indígena Tzotzil, Rodolfo Domínguez, quien recién fue reconocido en el Festival Internacional de Cannes por su participación en una de las películas mexicanas que ha tenido mayor difusión fuera de nuestras fronteras, La Jaula de Oro, más que aquí en el país. Y bueno, ahí el presidente de la República le pide a los niños de Oaxaca jugar con soltura, soltar esa presión que puede llevar a cuestas representar a una nación como México, así se lo dijo. La presión que pueden llevar a cuestas, que quizás sea la mayor carga que sientan, que cuando se está bajo la carga de esa presión, no permite a veces a alguno jugar con la habilidad desarrollada y tener el mejor desempeño. Los mexicanos confiamos en estos jóvenes, ya me salí del tema, pero confiamos también en nuestra selección nacional de fútbol. Sabemos que, pues a duras penas, pero ya en el repechaje va a jugar y va a llegar a jugar el Mundial de Brasil. Le tenemos una gran confianza y deseamos que jueguen con gran soltura. Desea el presidente de México que la selección mexicana también tenga los triunfos que hoy se celebraron de estos niños oaxaqueños e instruye al secretario de Educación Pública y al titular de la CONADE para que se otorgue un estímulo económico a estos niños de Oaxaca y a estas niñas también de las bayonetas, pero dice él, porque se lo han ganado y lo merecen, y segundo, porque piensa pedirles la oportunidad de ir a visitar las instalaciones deportivas donde en Oaxaca practican su deporte, no solamente visitarlas, conocerlas y apoyar para que tengan instalaciones dignas y decorosas y se sigan preparando y entrenando y sigan siendo campeones y poniendo muy alto la representación de nuestro país. Al final de esta ceremonia, digamos entre comillas oficial, porque el presidente de la República tomó una silla, se sentó con ellos, se tomó las fotos, hicieron un recorrido por las instalaciones de los Jardines de Los Pinos. El presidente de la República les explicaba
visitaba cada una de las oficinas, cada uno de los bustos que en este camino se encuentra, pero también hubo las porras que ellos dedicaron en cada encuentro a su nación, que es México. Carlos, Primitivo, mi reporte. Gracias, Maru. Buenas tardes. Buenas tardes, ahí está la lluvia de apoyos para los niños y vamos a ver, sería interesante, Carlos, darle seguimiento a estos niños o retomar el tema dentro de 2, 3, 4 años, para ver qué ha pasado con ellos, qué ha pasado con su educación, qué ha pasado con el apoyo, y ver que esto realmente no se trate de una expresión de oportunismo político como las que se dan cada vez que surgen estas expresiones, estos garbanzos de a libra, que son los que pues resaltan en el terreno del deporte y también en el terreno de la educación en nuestro país. Sí, de las Olimpiadas Culturales, Educativas, Primitivo, y bien dices tú, una asignación periodística de verdad de largo aliento, de darle seguimiento a algo, revisar si la actividad económica de sus comunidades, el entorno en donde están ellos, en su familia, en su casa, permite que estos niños sigan explotando esta cualidad en el básquetbol o a lo mejor en algún otro deporte y que se traduzca en un rendimiento académico, escolar, o si terminan, como tantos otros casos, en esta disyuntiva dolorosa pero muy real del, pues juegas muy bien y está padre, pero pues se requiere más mano de obra para el sustento de una casa, sí, de un hogar, ¿no? O estudias o trabajas. O trabajas, ¿no? Así es. Muy bien. Hacemos una pausa, volvemos. José Cárdenas informa. Es el aviso de Álvaro López a su casa para que vean que sí llegó a trabajar, ¿no? Rafael Cardona. Viene de los baños Margarita, ahí donde entrenaba el Pipino Cuevas. Todavía no se quita los guantes. Muy bien. Bueno, mucho gusto en saludarlos. ¿Qué tal los niños triqui? A todos nuestros, Rafael, a todos nuestros oyentes y a todos nuestros televidentes y a todo el público. Mira, a ver, vamos a hablar un poco de una cosa asociada con los niños triquis, que es la fama. Hace un mes o 2 meses, estos niños no tenían absolutamente nada. Y cuando digo nada, digo lo que ha repetido su entrenador. Él dijo hoy, después del homenaje allí en la casa presidencial, dijo: yo tengo allá en la montaña otros 2.500 niños que a veces no tienen más que una comida al día y a veces ni eso. Entonces, bien, los niños han hecho, yo no diría que han hecho deporte, yo digo que los niños han tenido oportunidad de jugar y que el juego es más importante que el deporte. Sobre todo que el deporte, cuando el deporte se utiliza como una de las herramientas de la manipulación social. Si alguien cree que la FIFA, por ejemplo, es una asociación de deportistas, está equivocado. Es una mafia de contratistas. Lo mismo contratan jugadores que contratan patrocinadores. Pero es una mafia. Son vampiros multinacionales, como decía Julio Cortázar. La ley de la FIFA se impone a las leyes nacionales. Oh, pero evidentemente, o sea, arrolla, atropella. Totalmente. Bueno, ¿por qué es eso? Porque los poderes, ya sean los poderes económicos, los poderes industriales, los poderes políticos y sus asociados, o sus dependientes, encuentran una forma fácil de llegar a la gran masa a través del deporte. Porque el deporte nos regala, excepto en algunos momentos luminosos, sobre todo cuando los Yankees ganan una serie mundial o algo así, pero a veces, muy pocas veces, el deporte nos permite pensar. El deporte es un conjunto de sensaciones y de emociones, y por eso la gente grita, y salta, y brinca, y se pinta la cara, y mueve banderas, y agita pañuelos, y dice cosas, y se exalta, y se pelea, y se golpean en las tribunas, porque no es una actividad racional, es una actividad emocional. Hasta el momento estos niños no saben eso, pero ya hay toda una corriente que los quiere llevar a eso. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno federal y que el presidente de la República
atienda el asunto deportivo, porque es parte de los asuntos que le importan a la sociedad. Pero cuando veo este tsunami que les viene encima a estos niños, que ya deben estar ahí los fabricantes de Nike para hacer un Bear Nike y ponerles, aunque sea algo parecido a unas polainas, y patrocinarlos de alguna manera. Zapatos no les van. Zapatos no les gustan, pero algo han de estar haciendo. Ya los publicistas son muy ingeniosos para todo tipo de canallada, y entonces ya deben estar viendo cómo jalan a estos niños y a las niñas de Puebla, ¿no? Entonces, yo creo que todo mundo está en riesgo cuando destaca en algo, de caer en las manos de la fama y sufrir la vida triste, por ejemplo, de Ana Berta Lepe, quien hace unos días murió, ayer murió, y murió, y para las nuevas generaciones esa mujer no dice nada. Y nuevas generaciones quiero decir los que conocen de Salma Hayek para acá. Pero la historia de Ana Berta Lepe es la historia de una mujer que fue devorada a mordiscos por la industria de la fama y que fue explotada por medio mundo, empezando por su padre, que era un leperazo. El papá Lepe era un leperazo, como era una leperaza aquella famosa mamá Borinquen. Y quienes tengan la edad para saber quién fue mamá Borinquen lo sabrán, y si no, algún día que me junte con otro de mi edad lo platicaremos. Pero es precisamente eso, las madres, sobre todo las madres y los padres en segundo término, que explotan a sus hijos, que los llevan de la mano a los estudios de televisión o de cine y que le dicen: órale, mijita, no sea ranchera, dele que le están hablando, mijita, váyase para allá. Y que después se convierten en sus apoderados o en sus representantes, y como hizo Luisito Rey con Luis Miguel, les roban todo su dinero. Luis Miguel es un caso admirable porque se ha hecho rico 2 veces. La primera vez su dinero se lo robó su papá. Robar, del verbo meto mano en la caja y me llevo la lana y tú te callas. Entonces, si a los niños triquis los vamos a convertir en los niños tri, la cosa nos va a ir mal. Nos va a ir mal a nosotros como país, como espectadores, como gente a la que le puede o no gustar el juego y el deporte, pero les va a ir muy mal a ellos. Ahí tenemos las historias de los que ahora llaman los europeos, que vinieron de campeonatitos y cosas y se sintieron de toda esa gran generación de futbolistas. El único realmente destacado hasta niveles de prodigio ha sido uno de todos ellos, uno que ganó un campeonato mundial infantil cuando era un chavito, ¿no?, que se llama Hugo Sánchez. Casualmente el único que tenía cabeza suficiente para articular hasta sus disculpas, macho. Bueno, entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Ojalá que no nos espere ver la progresiva asimilación de estos jovencitos, que no nos deberían de sorprender por sus habilidades en el juego de la pelota y la canasta. Nos debería sorprender su capacidad de aceptar la vida, y a pesar de la clase de vida que tienen allá en sus comunidades olvidadas, comunidades hambrientas, comunidades sin servicios, sin porvenir, sin futuro, todavía tener la elegancia de espíritu de aprender a jugar y de aprender a sonreír. Si eso se los roban, les habrán robado todo. Rafael Cardona. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pausa, volvemos. Creo que no está José Ramón Fernández, hay problemas en la línea. Bueno, José Ramón Fernández. Hay mucho de qué hablar con José Ramón Fernández. La sub-17 avanzó después de un pésimo inicio en el Mundial. Finalmente vence a Suecia. Sí. Perdió 6-1 contra el equipo de Nigeria. Y bueno, ahora ya pasa a la siguiente ronda. Dice Raúl Gutiérrez que la sub-17 ha encontrado la esencia en una categoría en donde México, pues ya se puede decir que es una potencia, ¿no? Pues que haya encontrado la esencia, el espíritu o lo que sea. O los goles, ¿no? Pero ahí va. Y si llevaron a la sub-17 al repechaje, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Es una opción, pero ya no tenemos tiempo. José Ramón Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien?
Sí. Ahí te escuchamos. ¿Qué te parece la sub-17? Dice Raúl Gutiérrez que recuperó su esencia. Bueno, habrá que verlo en los siguientes partidos, ¿no? Que le faltan ahora vienen los partidos más difíciles, los cruces, y ahí es donde tendrá que recuperar su esencia, como dice Raúl Gutiérrez. Le toca a Italia nada más. ¿No me extraña? Le toca enfrentar a Italia, a la selección nacional. Le toca enfrentar a Italia, pues no lo tiene nada fácil, ¿eh? No lo tiene nada fácil, la sub-17. Oye, José Ramón, en medio de este va y viene con la selección nacional, que si juega bien, que si no juega bien, esta semana empezó, no sé si empezó de lleno, pero sí creo que tomó fuerza por primera vez en lo que va de este año futbolístico, la Champions. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es posible que haya jugadores como Ibrahimovic, que haya equipos como el Real Madrid, como la Juventus, que Kaká de repente parece que revive? Estamos como en otra galaxia nosotros, ¿no? O sea, ¿tú hablas de distancia futbolística? ¿De qué más? ¿De qué me decías? ¿De qué más? ¿De distancia futbolística? Sí, bueno, o sea... Pero eso no es nuevo. No es nuevo. La distancia futbolística de México con el fútbol de Sudamérica es importante, y la distancia del fútbol mexicano con la Europa es de otra galaxia. Solamente imagínate, si no va Suecia al Mundial, pues no va un jugador de la talla de Ibrahimovic. Si no va Portugal al Mundial, no va un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo. Son jugadores de altísimo nivel. Ahora mismo está discutiendo si Diego Costa, este brasileño que está jugando naturalizado español con el Atlético de Madrid, que está de goleador, ¿quién se lo está peleando? España y Brasil, ¿no? Sí, es ya un asunto que va casi a niveles de conflicto diplomático, ¿no? No llega tanto, pero lo que pasa es que Scolari lo ha vuelto un poco escandaloso. Diego Costa es un jugador de los tantos que tiene Brasil regados por el mundo, que de repente llega muy joven a un país europeo, en este caso España, 17 años, adquiere la naturalización, la carta de naturalización por estancia, y se dedica al fútbol, empieza a meter goles, empieza a jugar bien. Dice Scolari que lo tiene en una lista como de 50 convocados, lo cual no es verdad. Se da cuenta cuando España dice, lo quiero convocar. Estamos hablando de un pleito, ahora sí que de ligas mayores, José Ramón. Oye, ¿cómo viste al América en este último encuentro? Muy mal. En la Conca Champions? Por ahí hay quien dice, ¿se puede quedar como el perro de las dos tortas, ni el Mundial ni el campeonato? Sí, muy mal, partido muy malo, porque el América jugó con todos titulares, no tiene pretexto. La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica es un equipo que juega bastante bien, como están jugando los ticos últimamente. Le ganó el partido, se lo ganó bien, lo dejó fuera de la CONCACAF, y por lo tanto no irá el América a jugar el Mundial de Clubes, no este año le toca el Monterrey, hasta el otro año sería. Queda fuera, queda eliminado, y descobija un poco la América, porque dice, bueno, todos pensábamos que la América, el Piojo Herrera, y un equipo compuesto por un equipo que ganó la Liga, por Sambuesa, que lo quieren naturalizar, es el Salvador de México. Pues quién sabe, porque con algunos otros jugadores, quién sabe, porque Nueva Zelanda es una incógnita, tiene un fútbol de la parte de Oceanía, no es muy fuerte, pero jugando allá en Wellington, cerrando en Wellington, es complicado, no es fácil si no sacas un marcador importante en el Estadio Azteca. José Ramón, hace poco yo escuchaba a alguien que decía, Nueva Zelanda ha jugado amistosos con México en Estados Unidos y siempre les ganamos. ¿Es referencia? ¿Ese tipo de juegos son referencia ante lo que se avecina? No, para nada, porque nunca hemos jugado en Nueva Zelanda. Entonces, ni Nueva Zelanda creo que nunca ha jugado en México tampoco. Son amistosos donde Nueva Zelanda lleva a chicos jóvenes. Nueva Zelanda tiene jugadores en el fútbol de Europa, tiene jugadores en Inglaterra, en Escocia, en Holanda. O sea, esos jugadores son los que te dan el aporte de calidad que se lo dan a Nueva Zelanda. Su base es el equipo de Wellington, y ese equipo pues seguramente es parte de la selección nacional, y serán difíciles en la serie de vendrán a jugar como juegan todos los equipos, a buscar el 0-0, y sacarán el resultado, tratarán de sacar el resultado allá. Si es favorito México, puede ser que sea favorito México, pero en este momento, como se ha trabajado, yo daría mucho por México. ¿No darías mucho por México? No daría mucho por México. Nueva Zelanda no es fácil, José Ramón, te saluda Carlos Urdiales. Hay quien dice que
primero, que lo que dijo el Piojo después de la derrota americanista, cuando explica o trata de explicar y dice, pues ni modo, así es el fútbol y estas cosas ocurren, pues uno se imagina un discurso similar que puede ocurrir después ya con la selección. Y la otra, lo que tú acabas de insinuar o de comentar, ¿no? Que Nueva Zelanda llegue, meta el camión en la portería y después en Wellington, México puede tener muy complicado su futuro, por más que el propio presidente Peña Nieto hoy le eche porras y les diga que jueguen sueltitos. No, le pueden echar todo tipo de porras, pero no se gana con porras, se gana con fútbol. Y México es lo que le ha faltado, fútbol. No ha tenido fútbol desde que el Chepo de la Torre tomó la selección para el hexagonal. El equipo se ha visto sin fútbol, sin creatividad, sin liderazgo, sin gente que desborde por las bandas, sin gente que encare el 1 contra 1, sin gente que tome la batuta del equipo y que haga los goles. No lo tiene en ese momento. No hay un diagnóstico que pueda confirmar que México mejora o no mejora con un club como base, como es en este caso el América, con algunos jugadores incorporados. Nueva Zelanda, ya lo comentamos, puede venir a hacer su partido aquí, perder 1-0, perder por una ventaja de un gol o perder 2-1, y con ese gol que meter uno allá y ganar el partido, y ganar la eliminatoria. Los repechajes son muy complicados, muy difíciles. Los repechajes europeos son muy difíciles. El repechaje de Uruguay también es complicado. Va a Jordania, todo el mundo dice, es un equipo, pero Uruguay ha sufrido siempre en los repechajes. Siempre ha sufrido. José Ramón, ¿puede cambiar el estado de ánimo de un equipo? Me refiero a esto. El América viene embalado, ha tenido una buena temporada, tiene confianza, pero puede pasar que al ponerse, ahora sí que ponerse la verde, como dicen los publicistas y quienes le echan porras a la selección, puede pesar la presión del ir al todo o nada, a tal grado de que pues un equipo exitoso en un ambiente local, en un ambiente, si me permites tú decirlo, controlado, puede empezar a fallar, a ser errático. Sí, por supuesto, y le puede pasar al América. El América ya lo demostró en el partido frente al Alajuelense, que no es un equipo invencible, ni no es un equipo de altas ligas, es un equipo común y corriente, que tomó una buena ventaja en México, en la liga normal. El campeonato del fútbol mexicano no es un campeonato de altísimo nivel, es más bien tirando a regular, y que cuando el América le apretaron el partido, se lo ganaron. Entonces quiere decir que en la selección puede pasar lo mismo. La mezcla de jugadores y la base del América con otros jugadores puede ser buena o puede ser mala. El Piojo puede ser un entrenador motivador, o puede perderse en el partido, le puede pesar también la eliminatoria frente a Nueva Zelanda. Eso es complicado, porque ahí es un partido de dos resultados, punto. Sí. El que saques en casa, el que saques fuera. No hay más, no hay que sacamos el puntito y después le sacamos otro puntito en allá, no. Porque si empatas acá y empatas allá, pues las cosas se van penales, pero tienes que cerrar en casa de ellos. Sí, aquí es ganar o morir con esa cuestión. Cerrar en casa con un viaje larguísimo, ¿no? Un viaje largo, sí, un viaje largo. Nueva Zelanda está más acostumbrada a esos viajes porque tiene que salir a jugar a otros lados, va a las islas, se va a giras a Estados Unidos, en fin, pero México no se ha acostumbrado a zonas de repechaje. Generalmente gana, o termina en segundo, termina en tercero en su zona de CONCACAF. Muy bien. José Ramón, el otro tema de la semana, la Serie Mundial. Vimos un primer juego en donde los Cardenales de San Luis perdieron con sus propios errores. Prácticamente en la segunda entrada todo estaba decidido con pifias verdaderamente pues infantiles, y luego un juegazo, una recuperación que pues llama la atención y que promete, ¿no? La continuación de un gran duelo en las grandes ligas. Sí, fue como un desquite de los Cardenales, pero vamos a ver, porque el equipo de Boston, a pesar de que perdió el segundo partido, fue un partido apretado, ganó San Luis 4-2, también ahí le tocó a Boston ejercer los errores. Me parece a mí que está emparejada la serie y que en San Luis se puede despegar algún equipo. Si Boston saca un partido en San Luis, la situación se complica para el equipo de San Luis, que tendría que regresar posiblemente a Boston, pero si no, Boston, si los Cardenales ganan sus 3 partidos, pues adiós, se acabó la serie, ¿no? Así es. Ahora hay que pensar bien en jugadores como David Ortiz, que es un pelotero que le pega la pelota durísimo, que es un pelotero impresionante, ¿no? Y además un pelotero que tiene todas las batallas disputadas, ¿no? Con una gran experiencia, con una gran presencia. David Ortiz
es un símbolo de los Mediarrojas, de estos Mediarrojas exitosos desde el año, 1997, ¿no? Cuando se rompió esta maldición. No, 2004, perdón, la maldición del Bambino, José Ramón. Sí, y la famosa polémica de la sustancia en el guante de John Lester, sí, que dicen que tenía algo especial y pues que usaba resina, en fin, total que está analizando el guante y yo creo que no va a pasar nada. Muy bien. José Ramón, para cerrar, estamos ante un fin de semana que podría ser el preámbulo del tetracampeonato de Sebastián Vettel en la Fórmula 1 a bordo de su Red Bull, allá en la India, pues con poco que haga y algo menos que haga Alonso, podríamos estar hablando de un nuevo campeón muy joven por cuarta ocasión consecutiva. Sí, es un corredor que tiene una escudería muy buena. Red Bull ha trabajado intensamente, lo ha hecho mejor posiblemente que las otras escuderías y lo tiene a las puertas del campeonato. No ha habido pruebas de calificación porque ha estado lloviendo, hay una intensa neblina y mucho smog para variar en la India, entonces es posible que hagan solamente las pruebas del sábado, o sea, de mañana, y esas permitan dar la calificación de la posición de salida. Me parece que aunque Vettel termine por ahí por el cuarto o quinto y Alonso ganase, Vettel puede ser campeón del mundo por los 90 puntos de diferencia que lleva. Me parece que nadie le quita el título ya al alemán. No, ya. Tetracampeón solamente Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio han ganado así de manera consecutiva 4 títulos. Y José Ramón, ya para finalizar, Madrid o Barcelona, mañana. Es un partido de alto nivel, de baja calidad, digo de buena calidad, no de baja, de muy buena calidad, que me parece que llegan los dos bien, con dos jugadores en gran momento, como son Cristiano y Messi, mejor Cristiano que Messi en ese momento, pero además invictos en la Champions, con jugadores de muy buena calidad, con dos técnicos que no han jugado nunca un clásico de esta categoría, como es Martino y Ancelotti. Yo creo que el Barcelona en casa debe salir a ganar, debe salir a buscar la victoria, pero el Madrid es un equipo que contragolpea impresionado. Yo veo más obligado al Madrid en el clásico que al Barcelona, por los puntos de diferencia que le lleva la Liga, que son 3. Pero vamos a ver cómo se comporta el Barcelona en su casa frente a un Real Madrid que es un equipo difícil, y a ver si Gareth Bale juega desde el principio para el Real Madrid, que no estaba jugando más que en los segundos tiempos. Gareth Bale ¿le ha venido bien al Madrid o ha sido un obstáculo para...? No, le ha venido bien, lo que pasa es que no hizo pretemporada, y un jugador de esa talla, que tiene tanta carga y tanto peso físico, en una pretemporada no bien hecha le puede causar lesiones serias. Por eso lo han llevado con mucho cuidado, con mucha tranquilidad, pero seguramente si juega mañana, a partir de mañana, veremos a Gareth Bale en todo su apogeo. Es un jugador que se tira por la banda derecha con una rapidez descomunal, que le pega muy fuerte a la pelota, siendo zurdo, le gusta jugar por el lado derecho, y juega muy muy bien. Y la otra es Messi, que está recuperado totalmente. El juego, si Piqué está listo, y posiblemente la vuelta de Mascherano o Puyol a la defensa central del Barcelona para enfrentar a este Real Madrid. Gran duelo el que se promete para este fin de semana. Efectivamente, gran duelo. José Ramón, muchas gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Ahí están los deportes con José Ramón Fernández. Yo insisto, la Fórmula 1 está muy aburrida. La Fórmula 1 se va a poner muy interesante. ¿Cuándo, Carlos? Sí, todos los años gana Vettel. El próximo año viene todo el cambio de motores de 8 cilindros, bajan a 6, turbo. Ahí puede haber una vuelta a emparejar un poco en términos de la escudería. Y la otra, que quizá con el tiempo también se le tenga que reconocer que Sebastián Vettel sí es muy buen piloto. No solamente está en una gran escudería como Red Bull, con esta sociedad con Renault, sino que ya estás hablando de veras, de que pues ni modo, es innegable, es un gran piloto, es un fuera de serie. Es un muy buen piloto. Si no fuera así, su compañero Mark Webber, pues estaría peleándole el título todos los años, ¿no? Así es. Y segundo, el tema de los mexicanos, de ver la suerte que corren en estos últimos grandes premios de la temporada, tanto Checo Pérez en McLaren como Esteban Gutiérrez en Sauber, con un condimento más, que es la llegada el próximo año del Gran Premio a México, ¿no? Así es. Al Autódromo Hermanos Rodríguez, con todo el patrocinio de ya sabemos qué empresas o de qué grupo, pues, atrás de todo ello, y esos intereses que sería fatal
que por el pobre rendimiento, quizá en la temporada de Checo, Esteban mejorando, terminara por empañar, digamos, esta expectativa emocionante de la Fórmula 1 regresa, no en vano, pues porque hay 2 mexicanos corriendo en Fórmula 1 para 2014. Pues así es, porque además Checo Pérez, ese es el problema, si me permites, de llegar a un gran equipo, claro, es rendir resultados inmediatos. Así de grande el equipo como la exigencia. Así es, muy bien. Carlos, vamos a hacer una pausa, volvemos. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. Como todos los viernes, llegó la hora de la reventa con René Franco. René. Primitivo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, bien, te vi el domingo en el teatro. Ajá. ¿Y por qué no me saludaste? Pues porque no alcancé, había tanta gente y eres tan reclamado que no me dejan acercarme a ti. ¿Cómo ves? No, la verdad es que ya era tarde, te vi que ibas entrando, Carlos Urdiales, ¿no? Y si vas con Carlitos Urdiales, ahí sí puedes entrar a cualquier lado, ¿eh? No, eso me consta, eso me consta, Sí, es carísimo. Oye, ves que yo siempre transmito de lugares raros. Bueno, ahora estoy en una... ¿Dónde estás? Pues estoy en California, en algún lugar de California. ¿En un lugar raro de California? No raro, normal, al sur de Los Ángeles. Vine a hacer algunas cosas por acá y voy a ver una cosa muy rara. Voy a ver una obra de teatro con Danny DeVito y con Jude Hirsch que se llama The Sunshine Boys. Y la voy a ver por una razón, ya después les platicaré. Pero bueno, el caso es que por acá ando y me preguntaron que querían saber de un canal que se lanza el lunes, ¿es cierto eso? Y que se está cocinando también por allá, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que aquí en realidad a nadie le importa todavía más que a los ejecutivos de Univision y de Disney y de ABC. Estamos hablando de... Cuando digo Disney... Ajá. Adelante. Una cosa que se llama fusión, ¿no? Mira, es un canal que se anunció a mediados de este año y yo me enteré de él por el New York Times. Univision por un lado y la ABC por el otro están tratando de atacar un mercado que surge después de que gana las elecciones Barack Obama, gracias al voto de los mexicanos. Y ese mercado era real, existía y no lo habían volteado a ver los gringos. Ahorita ese mercado está bastante fuerte y creciendo además. Es un mercado que tiene para los próximos 20 años. Y el caso es que los mexicanos que viven aquí de segundas y terceras generaciones hablan español y hablan inglés. Hablan español en sus casas y hablan inglés en las calles. Y luego hablan inglés en las casas y pelean porque las familias quieren que sigan hablando español. El caso es que muchos de esos mexicanos americanos han crecido hablando los dos idiomas. Y ahora Univision y ABC decidieron unirse para lanzar un canal que no tiene realmente target de audiencia. O sea, lo mismo que decía el New York Times se cumplió ahora que lanzaron fusión.org o fusión.net en internet, porque la programación es completamente ambigua. Tiene programas de deportes, tiene programas de entretenimiento, tiene programas de noticias. Se llevan a Jorge Ramos en 3 ediciones. León Krause, León Krause, el que está en Foro TV, va a tener un programa en inglés. Y hay programas de entretenimiento nocturno, pero comienzan a las 7 de la noche, cosa que a las 7 de la noche nadie tiene entretenimiento nocturno. Tienen un show matutino. Y entonces las dos cadenas, ABC con su Good Morning America y Univision con su Despierta América, se van a unir el lunes para celebrar el lanzamiento de esto que se llama Fusión. Va a ser en inglés, hecho exclusivamente por latinos, enfocado mucho al público mexicano, que le gusta ver cosas hispanas, pero que solo habla inglés. Si es que tal cosa existiera. Entonces, la pregunta que se hace en New York Times es la misma que me hago yo después de ver la programación, de la barra programación de Fusión. ¿Alguien va a ver ese canal? ¿Va a competir en algún lado? Lo único cierto es que no tiene competencia alguna. Es pionero de pioneros y entonces es como un barco, es como una botella lanzada al mar, a ver si realmente existe ese mercado. Si existe ese mercado y si funciona de esa manera, entonces van a seguir la competencia de canales a lanzarse. No es algo que hizo Fox. La cadena Fox decidió lanzar Mundo Fox completamente en español, para el público en español. No es algo que hicieron tampoco las cadenas estadounidenses, porque ellos decidieron poner nombres latinos de americanos que hablan inglés, pero nunca se les ocurrió enfocarlo hacia el mercado hispano. Simplemente se comenzó a consumir más el nombre latino. Es
parecido a lo que quiso hacer o lo que logró hacer Eugenio Derbez con su película No se aceptan devoluciones. Sí, tal vez, pero nadie lo sabe. El caso es que el lunes en la mañana, este próximo lunes a las 7 de la mañana, se lanza Fusión TV, una empresa conjunta de Univisión y ABC, que podría terminar en el fondo del mar como terminó aquel periódico The National que lanzó Emilio Azcárraga Milmo en Estados Unidos en alguna ocasión, o que podría zarpar y navegar hacia mejores aguas por los próximos 20 años de un mercado que se está buscando. Pero en realidad nadie lo sabe. Nadie lo sabe. René, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Y es una apuesta multimillonaria porque construyeron una central de noticias para esta programación de la que estás hablando, de 24/7, en ese formato impresionante, según los reportes de distintos medios especializados y algunos que han consignado aquí ya esta información. Fusión tratando de encontrar, de inventar ese nicho, que ya has dado tú los fundamentos, y pues a ver cómo les va, pero de que le han metido un dineral, le han metido un dineral. Suena atractivo. Digo, mira, aquí en California también hace unos años le metieron un dineral al segundo parque de Disney, el Disney California Adventure, y crearon en medio algo como lo que había en Orlando, que es un Disney Downtown, una especie de pasillo con comercios, y la gente esperaba que fuera un exitazo, y a la fecha, al día de hoy, existe, pero no es el exitazo que la gente esperaba. ABC no es el tipo de compañía que se eche para atrás tan fácilmente una vez que lanza algo. Univisión tampoco. Univisión, eso sí, ahorita está dominada principalmente por mexicanos y hay un mercado que ellos quieren atacar, entonces ahí está, la van a poder ver a partir del lunes en Estados Unidos, y la fortuna que le espere es muy rara. No va a competir con Azteca América, no va a competir con Telemundo, no va a competir con la propia Univisión, no va a competir con Estrellas TV, no va a competir con Mundo Fox. Es un mercado completamente nuevo que nadie había atacado todavía. Y la audiencia a la que va dirigida, supuestamente, está entusiasmada. ¿Se sabe algo al respecto? ¿Se ha generado una buena expectativa de decir, a ver, vamos a ponerle la tele el lunes para ver qué dicen estos cuatro? La respuesta simple, sencilla y llana es no. No hay un alguien está hablando en las calles de que el lunes se lanza Pushing aquí en California, No hay tal cosa. De hecho, es un misterio, que es una apuesta misteriosa, muy interesante, eso sí, en donde los ejecutivos de las televisoras, como de cualquier otra empresa, siempre les interesa mucho no quedarse con los dedos en la puerta, porque ya recientemente las televisoras se quedaron con los dedos en la puerta cuando las redes sociales y el internet los tomaron por asalto. Cuando voltearon, de pronto, personajes como el Wherever Tomorrow ya tenían 2 millones de visitas, 8 millones de visitas por cada blog, y eran más famosos que la televisión. Entonces, cuando trataron de alcanzar, digamos que cuando tratas de alcanzar algo así es muy tarde. Entonces, siempre tienes que estar experimentando y siempre te tienes que estar aventurando a ver qué pasa. Y eso es lo que están haciendo Univisión y ABC. Ahora, la apuesta, insisto, es completamente imposible de saber qué es, porque es el primer canal que intenta hacer eso. Para público hispano, completamente en inglés. Y es así, no lo había intentado nadie todavía. Yo creo que el público al que se dirigen es bilingüe. ¿Qué va a pasar? Lo sabrán en cuanto salgan los primeros números, pero los primeros números van a salir al mes. Al mes es cuando realmente van a saber por dónde se dirige este negocio, esta aventura medio enloquecida y también medio aventurera que, insisto, puede llenarle los bolsillos de Univisión ABC o puede terminar en nada. Pues vamos a ver en qué desemboca esta aventura. Gracias, René. Gracias, señores, les deseo un feliz viernes ahora desde aquí, desde algún lugar de California. Me llamo René Franco y los quiero mucho. Señor Urdiales, recuerde, usted es el pasaporte para llevar a Primitivo a los bares más oscuros de la Ciudad de México. No lo olvidaré, lo prometo. Gracias, René, un abrazo. Adiós. Abrazo, señores. Buenas noches, René Franco, su reventa. Radio Fórmula 970. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Ricardo Rafael, periodista, columnista del Universal, analista político, una referencia en cuanto al análisis, en cuanto a la opinión, ¿no?, en los diferentes medios de comunicación en los que participa. Ricardo, ¿cómo estás? Primitivo, Carlos, qué gusto estar con ustedes esta tarde, estar con su auditorio cerrando la semana. Hombre, pues, y además el gusto de saludarte es para hablar de un evento que viene a partir del lunes y que plantea interrogantes, pues, de verdad fuertes para los que nos dedicamos a la comunicación y para los que somos apasionados de los medios y de la forma en que se están
generando y transmitiendo, ¿no?, los contenidos. Un foro, un seminario que se llama El Estado del Periodismo y los Medios, Ricardo. Tal como lo dices, la verdad es que nuestra labor principal es siempre observar la realidad, pero pocas veces le dedicamos tiempo a ser observados, y a veces tenemos que pasar por esa prueba, la del observador observado, porque si no, perdemos conciencia del reto, la misión, las tareas que tenemos que desempeñar. Y justamente pues de eso se trata este seminario del próximo lunes y martes, 28 y 29 de octubre, en el Museo Interactivo de Economía, en el MIDE. Van a ser 2 días de jornada que comienza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, pues para ver algunos de los dilemas contemporáneos de nuestro oficio, a la luz de la nueva ciudad virtual, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en fin, la era digital nos arroja muchas preguntas, como decías, a varios desafíos, y la idea es pues tratar de abordar algunos de ellos. Este es un evento que está promoviendo el Centro de Investigación y Docencia Económicas, junto con otras organizaciones, Artículo 19, Freedom House, está también Google, está Omidyar, y varios medios de comunicación, periódicos, en fin, en este ánimo, insisto, de darnos cita para discutir los principales temas que hoy convocan un oficio pues tan digno como es el nuestro, pero que, insisto, muy pocas veces le dedicamos tiempo a pensarlo en su dificultad y en sus retos. En esos retos, Ricardo, me da mucho gusto saludarte, en esos retos que también pasan por el tema de la convergencia tecnológica y en la propia promoción de este foro del que estás comentando. Una pregunta, como decía Primitivo, de estas claves, ¿no? ¿Es necesario todavía el periodismo que de repente parece sucumbir, ¿no?, ante la velocidad y la globalización de los aparatitos para podernos comunicar? Sí, la verdad que no sé, es que las nuevas tecnologías han permitido que los ciudadanos, las ciudadanas participen de una manera mucho más activa en en colocar información sobre el espacio público y sobre todo en este espacio público virtual. Si me permites decirlo, se han igualado las relaciones entre la audiencia y el emisor, entre la audiencia y los medios, entre la audiencia y el periodista, cosa que es una cosa buena. Esto que llamamos democratización de la comunicación es una cosa muy buena. Ahora, es decir que una cosa es colocar información en la ciudad virtual y otra cosa es convertirlo en una nota periodística. Ese sigue siendo un trabajo pues de especialistas, o por lo menos de gente que se ha formado en la posibilidad de detectar la relevancia, la pertinencia de las fuentes de la información, en su análisis, en su traducción, para que sea de interés público. Entonces, en ese sentido, no es que vaya a desaparecer nuestro oficio de periodistas, pero sí queda claro que nuestra relación con la sociedad es mucho más cercana. Y bueno, contamos hoy con herramientas formidables. La verdad es que la posibilidad de acceder a información, a datos, a bases de datos públicas y privadas, analizar el comportamiento en las redes sociales, nos devuelve una mucho mejor conciencia de la sociedad que somos, y justamente este es uno de los temas del seminario. Vamos a trabajar en serio el tema del periodismo de datos. Viene Mariana Santos desde The Guardian, donde se ha pues colocado uno de los medios que mejor sabe hacer hoy investigación justamente a partir del Big Data, de la data pública y de la data que, insisto, está en las redes sociales. Vamos a hablar también de periodismo de investigación. Uno se pregunta si puede haber otro tipo de periodismo, pero este periodismo que le dedica tiempo a corroer, a mirar con el ojo ácido los temas de lo público, de la política pública, de las leyes, en fin, y que tanto bien le ha hecho pues a las democracias modernas y que hoy puede estar en riesgo. Viene el Guillermo Prieto justamente para contarnos todo su ejercicio sobre el periodismo de investigación y migrantes. Recuerden que es una pieza estupenda sobre aquellos hechos trágicos entre Fernando, 72 muertos. Luego, en esta misma lógica, necesitamos entender mejor cómo formar a los periodistas. El FIDE montó una maestría justamente de periodismo de asuntos públicos hace ya 3 años, y una cosa a la que nos hemos dedicado a pensar es justamente qué tipo de periodista, no para el siglo XX, sino para el siglo XXI se requiere. Un periodista que es multimedia, debe utilizar el anglicismo, que es multitask, que sabe utilizar distintas plataformas, video, datos, fotografía, narrativa escrita, en fin. Bueno, en ese
sentido vamos a preguntarnos qué tipo de formación. Y Roberto Gessner, él es la cabeza de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Barcelona, es argentino al origen, y bueno, ha sido muy influyente, sobre todo aquí en la UAM. Y luego, en otro sentido, también para preguntarnos qué características tiene el periodismo del futuro y su formación, viene John Lee Anderson, que acaba de ganar el premio de Cabot, y en una lógica más amplia, pero creo que en el corazón del seminario, vamos a hablar no de periodismo de investigación solamente, sino de investigación sobre el periodismo. A ver, ¿qué podemos saber si hacemos un análisis a través del mundo sobre nuestro gremio, nuestras herramientas, los modelos de negocios, los problemas económicos que están enfrentando hoy muchos medios, sobre todo los escritos, y para eso trajimos a Natalie Fenton, que viene de Inglaterra también con preguntas. Desde luego no es un seminario solamente de ponentes y participantes extranjeros, habrá una cantidad importante de periodistas mexicanos, de estudiantes, la entrada es libre, y la idea es que pues esta comunidad que nos estamos preguntando qué hacer con el periodismo pueda responderla, pues como se hace hoy, de manera democrática, amplia, y nada permite utilizar el término o ponernos entre iguales, que creo que es lo que se necesita para poder pues abordar estos dilemas, Carlos. Abordar dilemas que además son cambiantes, Ricardo, porque estamos en un momento en el que se están inventando las nuevas comunicaciones. Todos los días estamos viendo cómo cambia la relación entre medios, periodistas, sociedad. Ya esta verticalidad con la que nos formamos, pues muchos, eso no existe y todavía no sabemos cuáles son los nuevos paradigmas, ¿no? Tenemos problemas con la comunicación, se ha perdido el enlace con Ricardo Rafael y bueno, pues ya no hay tiempo de retomarlo, así es que vamos a hacer una pausa, Carlos. Interesante este asunto de la comunicación, del periodismo, no de su vigencia, pero sí de la vigencia del periodismo tradicional que se ha venido practicando pues del último siglo, ¿no? Sí, de la necesidad, Primitivo, de adecuarse a las nuevas medios, a las nuevas circunstancias y realidades en las que se desarrolla y por lo cual tiene sentido informar y comunicarse con la sociedad, ¿no? Así es, porque es importante que existan los periodistas. Claro. ¿No? Parece que no, sin duda, pero es un tema fundamental. Hacemos una pausa, volvemos. Radio Fórmula. Llegando al final de este esfuerzo informativo de Grupo Fórmula, Carlos Urdiales. Primitivo Olvera, un gusto vámonos, haber compartido micrófonos y cámaras. Y cámaras. Y nada más recordar que este domingo, decías tú, nos regresan la hora que nos quitaron. Apareció. ¿No? Ya apareció. Ya apareció. Sí, porque cambia el horario. Esta vez ¿qué se llama? ¿El horario de invierno? No es de invierno, sí, porque es como el fútbol, ¿no? El torneo de clausura es en la segunda mitad del año, el torneo de apertura es en la primera, pero bueno, retrase su reloj mañana en la noche. Sábado, y se va a levantar, bueno, si usted tiene que trabajar como varios que estamos aquí, nos podremos levantar una hora más tarde. Sí. Qué divertido. Qué fiesta. Que la pase muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Carlos. Quédese en Tele con Mario Ávila, en Radio con la Fórmula Financiera. Buenas noches.